Saludos, soy Ignacio Castro y voy a hablar sobre mi proyecto de tesis que estoy realizando con el tema diseño de paneles de partidores multiplexables para diagnóstico genético. Ahora bien, ¿qué significa esto? Eh, Quizá ustedes han escuchado el término PCR, que está siendo utilizado muy comúnmente estos días, dada la situación de pandemia global que ha volvido este tipo de exámenes casi rutinarios. El PCR, o reacción en cadena de polimerasa, es un proceso en el que se amplifica una secuencia de ADN. Que se amplifica en este contexto significa crear varios millones de copias de esta secuencia. Esto se realiza con la finalidad de facilitar el análisis o estudio de esa secuencia, ya sea para investigaciones, estudios científicos o, en lo que se centra este proyecto, diagnóstico médico, en especial de enfermedades virales o genéticas. Ahora bien, para este proceso se utiliza una enzima llamada polimerasa, que es una enzima natural encargada de la replicación del ADN y es de hecho la misma que utilizan nuestras células cuando llega el momento de dividirse y quieren duplicar su material genético. Pero no basta solo con esta enzima, sino que además se deben utilizar un par de moléculas llamadas partidores, que son secuencias artificiales de ADN que le indican a la polimerasa dónde inicia y termina la secuencia que debe amplificar. Estas moléculas deben ser diseñadas con varias consideraciones en mente, como por ejemplo sus propiedades termodinámicas o cómo reaccionan con otras secuencias de ADN, y esto con el fin de asegurarse que se unan al ADN en una ubicación específica bajo circunstancias específicas, lo que es necesario o fundamental para un PCR exitoso. A ver, generalmente se realiza un PCR llamado simple, que es donde se amplifica una sola secuencia a la vez utilizando un par de partidores. Pero también existe el llamado PCR múltiple, de ahí el término multiplexable en el tema de la tesis. Este se diferencia en que en vez de amplificar una sola región por reacción, se amplifican varias regiones simultáneamente en una sola reacción. Para esto, además de las consideraciones mencionadas anteriormente para los partidores del PCR simple, se deben tener unas consideraciones adicionales, de manera que los partidores del PCR múltiple no interactúen con otros partidores o con consecuencias del ADN que no le corresponden, de manera que no se interrumpan las reacciones entre sí y arruinen el PCR. Ahora bien, si bien son necesarias consideraciones adicionales para este tipo de PCR, también tiene potencialmente muchas ventajas. La principal es que al disminuir el número de reacciones necesarias, pues se pueden amplificar varias regiones del ADN en una sola reacción. Se disminuye el número de reacciones a realizar, lo que por consecuencia disminuye las horas de trabajo necesarias para realizar un diagnóstico, por ejemplo, y además libera equipo de laboratorio que puede ser utilizado para otros análisis. Todo esto contribuye a la velocidad y calidad del diagnóstico del paciente, mejorando su atención médica. Por esto es que el enfoque de esta tesis será en automatizar el proceso de estos partidores para PCR múltiple, utilizando algoritmos de búsqueda heurística, como por ejemplo algoritmos de colorados de gráficos, para definir grupos de partidores que sean compatibles y multiplexables entre sí, y de esta manera apoyar el proceso de diagnóstico de enfermedades.